Hoy voy a hablarte de un tema basado en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2. Abres ahí tu Biblia de una vez. Hebreos 2. Y ahorita les indicaré en dónde leer. Escucha esto primero. Más son los que se alejan de Jesús por deslizamiento pasivo que los que por decisión activa renuncian a la fe. Nuevamente, más son los que se alejan de Jesús por deslizamiento pasivo que los que por decisión activa renuncian a la fe. Esto lo tomé de un comentario bíblico, se llama Comentario Bíblico Mundo Hispano, tomo 23. Quiero hablarte de algo importante para nuestra vida como creyente, y que está ahí, repito, en el capítulo 2 de Hebreos, en el versículo número 1, dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Primero déjame explicarte el término descuido, que es un término que usamos muy comúnmente en nuestras vidas. El concepto de descuido hace mención a negligencia, una desconcentración, un olvido, una distracción o un desliz. En pocas palabras, se trata de una acción que revela una falta de precaución o de cuidado. A eso se refiere con ser descuidado. De hecho, hay gente que olvida fechas importantes por un descuido, hay gente que derrama líquidos por un descuido, hay gente que choca por un descuido. De tal manera, hermano, que desde aquí el descuido nos empieza a decir que siempre habrá una consecuencia fatal. A veces no tan drástica como uno lo imaginaría, pero generalmente un descuido siempre va a ocasionarnos un problema o una consecuencia seria. De tal manera que el escritor de Hebreos le está hablando a un grupo de creyentes que están cayendo en un descuido de su vida espiritual. El escritor de esta carta, algunos discuten si fue el apóstol Pablo, si fue alguna otra persona, pero él está abordando en esta carta, o aborda en esta carta, distintos asuntos doctrinales y aspectos prácticos de la vida cristiana. Además, era una época de apostasía. Si tú no sabes qué es la apostasía, dicho sencillamente, la apostasía es el abandono de la fe. Es un abandono a veces de una manera abierta drásticamente, y en ocasiones es paulatina o paulatino este abandono. Así que la carta presenta un enfático llamado a ser fieles al Señor en su fe. En el capítulo 1 de Hebreos, ahorita te estoy contextualizando para que vayamos entendiendo por qué el escritor habla de esta forma. En el capítulo 1 de Hebreos, el escritor comienza diciendo que Jesús es superior a los ángeles. Y a lo mejor para nosotros eso es algo muy claro. O sea, ¿cuál es el problema? Sí, Jesús es superior a los ángeles. Pero si tú piensas un poco más, inmediatamente vas a concluir que había un problema en cuanto al concepto que se tenía de los ángeles en aquel momento, y que se ha tenido inclusive en la actualidad. Gente que idolatra a los ángeles, gente que piensa que puede darle órdenes a los ángeles, cuando en realidad la Biblia nunca presenta algo como eso. De tal manera que entonces habla de cuál es el lugar de los ángeles en la vida de los creyentes, y al final del capítulo 1 él termina diciendo: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Es decir, están a mi favor, cumplen las órdenes de Dios y cumplen los propósitos de Dios. No cumplen mis órdenes ni cumplen mis propósitos. Ellos están sujetos al Señor. En alguna ocasión una persona me platicó que un grupo de gentes llegó a una cierta congregación y querían congregarse allí, pero no les gustó. No les gustó porque dijo: no, ustedes todavía están muy atrasados en las cosas de Dios. Nosotros ya estamos hablando con ángeles, ustedes nada más hablan con Dios. Y aquello de ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desamparen ni de noche ni de día, es una oración al ángel de la guarda. No le puedes orar al ángel de la guarda. Disculpa si pinché tu globo, pero no le puedes orar al ángel de la guarda.
De tal manera, hermano, que entonces vuelvo a mi punto, había una seria fascinación por los ángeles y los estaban viendo en una postura o en una posición a los ángeles en favor de los creyentes que no era sana. Es decir, habían desviado su atención de Jesucristo y la estaban poniendo sobre los ángeles. Por eso el escritor de Hebreos tiene que decirles: no, Jesús es superior a los ángeles, y les dice y les da razones de por qué. Y entonces en el capítulo 2 el escritor de Hebreos comienza diciendo estas palabras que leímos. Es necesario, cuando dice por tanto, es decir, debido a todo lo anterior, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que, ¿qué, hermano? Que hemos oído, y luego dice: no sea que nos deslicemos. La situación de la gente a la cual escribe a los creyentes era realmente grave. Mira, por ejemplo, si abres tu Biblia en el capítulo 5, mira los versículos 11 y 12. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Había un tema que el escritor de Hebreos quería tratar con ellos, que era el sacerdocio de Melquisedec en relación con Jesucristo. Y dice el escritor: no les puedo hablar de eso. Y no les puedo hablar porque han pasado tanto tiempo como cristianos y siguen donde empezaron. No se han movido. Todavía tiene necesidad de que se les siga enseñando el ABC de la escritura o el ABC de la vida cristiana. Y entonces, hermano, te das cuenta que la condición de estas personas era realmente grave y era realmente seria. Y ni hablar de la apostasía. La apostasía, el abandono de la fe se estaba dando, y tú lo puedes leer en los capítulos 4, en el capítulo 6 y en el capítulo 10. Ahora, hermanos, el escritor está bastante preocupado y muy interesado en que los creyentes reaccionen y retomen su fe y se mantengan firmes en lo que han creído. Por eso les dice: necesitas poner más diligencia a las cosas que te han sido enseñadas. ¿Sabes que el término en griego para decir atender con más diligencia, como dice ahí en el capítulo 2, versículo 1, que con más diligencia atendamos, se pudiera traducir como con más deseo? Y hay un comentarista que dice que hasta se pudiera decir con superabundante anhelo. Es decir, se busca una palabra que dé toda la intención del idioma para que nosotros entendamos la seriedad y la urgencia del escritor cuando lo está escribiendo. Nosotros diríamos en este tiempo: para que con todas tus ganas pongas atención a las cosas que te han sido enseñadas. En Filipenses 2:12 dice el apóstol Pablo que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Y cuando se refiere a eso, se refiere a que tú y yo tenemos que ser proactivos, que tenemos que ser activos en cuanto al cuidado de nuestra vida espiritual, de nuestra comunión con Dios, de todo lo que tiene que ver con ella. El descuido en la vida espiritual de algunos creyentes se estaba dando en la época en que el escritor de Hebreos les habla. Y en este tiempo obviamente también. Ellos habían dejado de interesarse en Dios y en todo lo que tenía que ver con Él. Lo leímos ahorita en el capítulo 5, en el versículo 12. Al final dice: y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Es nomás para que te des una idea. Estamos hablando que el escritor de la carta calcula que ha pasado el tiempo suficiente para que ellos ya fueran maduros en la fe, es decir, ya fueran adultos en la fe. Y resulta que estos adultos en la fe todavía les estaban dando leche. ¿A qué edad empieza uno a ser adulto? Déjenme poner algo nada más como un parámetro. Vamos a suponer que a los 18 años empezamos a ser adultos. Estamos ahí en plena etapa de la juventud. Ahora, imagínate si a esa edad todavía
te tienen que estar alimentando solamente con leche nido. Y no digo otra marca porque no me acuerdo de otra. Creo que hay una que se llama Enfagro o algo así. Pero imagínate que esa fuera tu alimentación diaria. ¿Cómo te verías? Mamá, pásame mi vaso de leche nido. ¿Qué trajiste del lonche? Leche nido. Obviamente se vería uno muy raro, ¿no? Vamos a tener una convivencia y todos traemos leche nido para compartir. Lo que estoy tratando de decirte, hermano, es, sí, uno se vería ridículo. Entonces imagínate si yo tengo ya cierto tiempo como creyente y todavía no salgo de lo mismo, ¿cómo me veo? Es decir, hermano, si usted tiene 20 años de haber recibido a Cristo, se espera que usted ya esté en cierta posición, que usted ya tenga cierto conocimiento y que haya temas que no le creen ningún problema. Que haya, hermano, asuntos que uno pueda abordar con usted, yo como pastor o los líderes de organizaciones o algún pastor que venga. Me decía una vez una persona en una iglesia que pastoreé, estaba yo hablando del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, y recuerdo que al final la persona me abordó y me dijo: pastor, usted me acaba de dar un bistec, no puedo entender lo que dijo. Dije: hermano, ¿cuánto tiempo tiene de cristiano? No, dice: pues tengo como unos 25 años. Dije: ¿y no puede entender lo que dije? Y me decía: bueno, no lo había visto de esa forma. Digo: hermano, es que hay temas que ya deberían de ser claros en mi vida y otros yo ya debería estar listos para entenderlos. Vamos, entiendo que si una persona tiene 3, 4 meses, 5 meses de convertido, hay algún tema que todavía le resulte difícil de comprender, pero muchos de ustedes, hermanos, y digo con todo respeto eso, hay cosas que ya deberían ser claras. Hay asuntos que ya deberíamos comprender. Es decir, hermanos, yo tengo ahorita 55 años. Si todavía no entiendo que 2 más 2 son 4, estoy grave. Si hay cosas que ya deberían ser claras en mi vida. Claras, fáciles de digerir, y que yo debería estar aspirando a querer conocer más de Dios, adentrarme en otros asuntos que me lleven a saber más acerca del Dios que adoro. Entonces tenemos a un grupo de creyentes inmaduros, faltos de firmeza, y esto, hermano, los colocaba totalmente expuestos al engaño. Todo porque su negligencia para con las cosas de Dios los estaba llevando a eso. Por eso es la exhortación urgente del escritor. Es necesario que con más diligencia atendamos a lo que se nos ha enseñado. Es decir, hermano, que tú y yo necesitamos siempre mantener fresca la enseñanza de la palabra de Dios en nuestra vida y reconocer que siempre habrá algo nuevo que yo necesite saber aún sobre aquello que yo ya sé o que me han enseñado. Siempre habrá algo nuevo. Por ejemplo, aquí el escritor les dice: necesitas poner atención, necesitas no ser descuidada, necesitas no ser descuidado, y les da la razón: no sea que nos deslicemos. ¿Sabes que la palabra deslizar en griego es muy interesante? Porque habla, esta es la idea que da, fue tomada de allí, de cuando un barco o una barca poco a poco va perdiendo de vista el puerto y pasa de largo del puerto. Esa es la idea de deslizarse. Poco a poco se lo va llevando la marea, se lo va llevando y se lo va llevando. Y entonces dice el escritor: no sea que nos deslicemos, es decir, no sea que de seguir yo con mi actitud de inmadurez, de no querer saber, de no querer conocer más del Señor, empiece a deslizarme, empiece a irme, empiece yo, hermano, a perder de vista el puerto, y cuando acuerde, ya no estoy ahí. Claro que existe la posibilidad de que tú y yo no lleguemos a donde deberíamos de llegar al final de nuestro recorrido. Sí, hermano, usted y yo pudiéramos dejar de gozar de la vida eterna. Usted y yo podríamos no llegar a la presencia de Dios por descuido. Sí, hermano, porque a veces no tomamos tan en serio todas las cosas que se nos dicen.
Y por eso el escritor de Hebreos les dice que si continuaban con ese descuido, con esa apatía acerca de las cosas que se les habían enseñado, corrían el riesgo de naufragar en su fe. Tenemos que entender que cuando se trata de las cosas de Dios, el peligro por el descuido es real, la posibilidad es real. Mira, hermano, muchos de ustedes viajan en avión o han viajado en avión. ¿Sí sabes que siempre que viajas en un avión existe la posibilidad de que el avión se caiga? La posibilidad está ahí. De hecho, los que manejamos siempre tenemos la posibilidad de chocar, ¿no es cierto? O de que nos choquen. Estamos expuestos. ¿Qué trato de decirte con esto? Que a la luz de la carta a los Hebreos y del contexto general de la Biblia, sí existe la posibilidad de que tú y yo dejemos de alcanzar la salvación en Cristo Jesús. O sea, seguí exactamente los pasos que él me dijo y ya salimos a Monterrey. Pero volviendo a nuestro tema, hermano, sí, es tan sencillo dejar de ver el puerto y deslizarte e irte. Y de repente darte cuenta y dices, ¿dónde quedó? O sea, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en esta situación? El escritor de Hebreos está interesado en que los creyentes reaccionen. Si los creyentes continuaban en el descuido y en la apatía acerca de las cosas que les habían enseñado, ellos corrían el riesgo de naufragar en su fe. Y sabes, amado hermano, ese mismo peligro estamos expuestos todos nosotros, inclusive yo como pastor, si dejamos de atender a las cosas que se nos han enseñado. Si dejamos de poner realmente nuestro corazón en ello, si dejamos realmente de poner atención a esas cosas que en las que ya hemos sido instruidos, hermano, nos vamos a deslizar. Si no somos diligentes y activos, progresando, creciendo en el camino de la fe cristiana, nos vamos a ir alejando poco a poco de Jesucristo. Entonces, hermano, vuelvo a leerle las palabras del inicio. Más son los que se alejan de Jesús por deslizamiento pasivo que los que por una decisión activa renuncian a su fe. Así que el autor, repito, tiene un interés principal y primordial en que ellos entiendan esto. Versículo número 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Yo no sé si alcanzas a sentir o a entender el peso y la urgencia de la pregunta del versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es decir, hermano, es tan fuerte lo que el autor está diciendo que yo no sé si lo notaste, pero tanto en el versículo 1 como en el versículo 2, como en el versículo 3, él se incluye, está hablando en plural. Si lo notas, dice en el versículo 2, atendamos que hemos oído, y en el versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Él se está incluyendo, él no queda fuera. Él dice, estamos expuestos, cualquier cristiano en cualquier posición que tenga está expuesto a este tipo de cosas, es decir, a deslizarse, a perder de vista el puerto seguro y a terminar en un lugar donde no debería de estar. Si era importante atender, dice en el versículo 2, si era importante atender a lo que la ley decía, y cuando no se hacía eso, se sufría el castigo, hermano, lo mismo nos sucederá si descuidamos la valiosa salvación que Dios nos ha dado. Es decir, nadie nos escapamos. Y por eso, hermano, si quiero ser un poco más específico, te lo diría así. El escritor nos dice que ciertamente desde el Antiguo Testamento, especialmente una vez que la ley fue dada, todo pecado y toda desobediencia siempre recibieron un castigo justo,
Y si ahora que ya hemos experimentado la salvación por medio de Jesucristo, descuidamos esto, llegando a creer doctrinas erróneas, involucrándonos en pecado o simplemente volviéndonos pasivos en cuanto a nuestra vida cristiana, sin duda terminaremos experimentando o pagando las consecuencias de ello y quedando totalmente expuestos, escucha bien, a perdernos de gozar de la vida eterna. ¿Has escuchado eso de que si la salvación se pierde o no? Bueno, ya tienes una respuesta. Realmente la expresión debería ser más bien algo así: si me puedo alejar de mi fe al punto de no poder regresar al Señor, la respuesta es sí. Hay suficientes ejemplos en la Biblia de ello. Yo sé, hay toda una discusión teológica al respecto, pero hermano, la palabra de Dios aquí está siendo demasiado clara. Yo no puedo ignorar eso. Yo nunca he naufragado en un barco, no sé si a alguien le ha pasado, pero el naufragio te va a exponer a que muy difícilmente puedas volver, porque naufragar significa que perdí el control de la barca en donde iba. Ya no puedo hacerla llegar a donde debería de llegar. Entonces, hermano, si una persona se aleja del Señor, ¿has oído esa frase también de el hermano se enfrió? ¿Sí la has oído? O la hermana se enfrió, o el joven se enfrió. Bueno, déjame decirte que si la persona no sale de ese congelamiento, si no regresa al Señor, difícilmente va a estar con el Señor. Hay gente que dice, por ejemplo, alguien que se murió, es que creo que algún día recibió a Cristo. Pues sí, pero eso no es suficiente. ¿Cómo que no es suficiente, pastor? ¿Está diciendo una herejía? No, espérame. Una cosa es recibir a Cristo, haber hecho una decisión por Cristo, y otra cosa es haber vivido en esa dimensión de vida que se espera que yo viva. Son las dos cosas. Sí, porque yo sé mucha gente que ha recibido a Cristo y siguen viviendo como si no hubieran recibido a Cristo. O sea, ese es el punto, hermano. Si soy cristiano, tiene que haber una evidencia de que lo soy. ¿No dice Santiago que la fe sin obras está muerta? O sea, muéstrame tu fe por tus obras, es decir, que tus acciones, lo que tú haces, muestre que realmente eres quien dices ser. Entonces, hermano, al decir descuidar la salvación, como lo leemos en el versículo 3, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Cuando hablamos de descuidar la salvación, hablamos de descuidar nuestra vida espiritual, volviéndonos pasivos en cuanto a ella. Es decir, hermano, que descuidamos nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Él. Y al hacer esto, hermano, quedamos expuestos al engaño, al pecado y al conformismo. Me refiero, hermano, que cuando uno no llega a madurar en su fe, va a terminar creyendo alguna doctrina extraña. Vas a terminar creyendo en los ángeles como alguna gente lo hace. Vas a terminar creyendo que realmente no hay infierno. No sé, vas a terminar en alguna cosa rara, ¿verdad? Vas a terminar también, o podrías terminar siendo esclavo de algún pecado y justificándolo, diciendo que como quiera Dios te ama. Estaba escuchando la anécdota de alguien que decía, es que yo puedo andar metido en cualquier pecado, pero la Biblia dice que nada me arrebatará de su mano. No, hermano, eso es una pésima interpretación de la Biblia. Y entonces esa persona justificaba así su vida de pecado. No, es que nada me puede arrebatar de su mano. Nos equivocamos porque hemos perdido de vista el puerto seguro. Y a veces, hermano, uno simplemente se vuelve pasivo en cuanto a las cosas de Dios y empiezas a alejarte del Señor. Mira, en cualquier tipo de relación, sea de amistad, sea de matrimonio, si uno de los dos se vuelve pasivo, empieza a haber un alejamiento en la vida matrimonial o en la vida de amistad. Empieza a haber un alejamiento, un distanciamiento, porque la persona se volvió pasiva. La persona empieza a volverse así como que llego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ah, qué bien. Pero empiezan a dejar los detalles, empiezan a olvidar las cosas, etcétera. Por eso es que lejos de Jesús, descuidar nuestra salvación implicaría eso, alejarnos de Jesús. La santidad pierde significado. Nos volvemos laxos acerca del pecado. No nos parece que sea tan grave. Justificamos lo que hacemos. No vemos necesario arrepentirnos. No vemos necesario crecer en la fe. Ni siquiera vemos necesario congregarnos.
Ay, tenía tanto sueño. Sí, pero el culto es a las 12, hermano. Ay, pastor, es que trabajé anoche. Como quiera. Mira, una sola vez en toda mi vida me levanté a la 1 de la tarde. Y mi papá fue y me levantó como levantaba a mi papá. Y me dijo, que sea la última vez que te levantas a la 1 de la tarde. Ya eres un hombre grande, ya eres un chavo grande y no puedes andarte con estas cosas. Y cuando mi papá hablaba en serio. Jamás me volví a levantar a la 1 de la tarde, jamás. Y le agradezco mucho a mi papá que me haya enseñado eso. No, pero ahora tenemos jóvenes de 30 años, 40 años, a la 1 de la tarde se levantan. Bueno, pero no estamos hablando de eso, vamos a ver otro lado. Había una persona que me decía, pastor, yo no vengo pero hago culto en mi casa. Yo le decía, no es lo mismo, hermana. Son dos cosas muy diferentes. Qué bueno que haga un culto personal en su casa, porque dice que lo hacía ella sola. No sé si ofrendaba también, pero ella lo hacía. Y yo le decía, no, hermana, necesita congregarse. Necesita estar con sus hermanos en la fe. Orar y leer la Biblia se vuelven algo que luego haremos. Cada vez nos va a resultar más fácil seguir nuestros impulsos carnales, ser orgullosos, en fin. Creo que estamos entendiendo de qué se trata. Ahora, hermano, volviendo a la idea de lo que le dije que significa deslizarnos, no sea que nos deslicemos, la imagen de aquel barco que se pasa del puerto. Quiero decirte que esto no sucede de la noche a la mañana. Esto es paulatino. Esto pudiera parecer hasta imperceptible si la gente no se da cuenta. Y llega un momento en que simple y sencillamente ya está involucrado en otro asunto. Menos con Jesús, menos con el Señor. Por lo tanto, hermano, necesitamos poner atención y no ser descuidados en nuestra vida cristiana. Y por favor no pienses que no va a pasar nada y que al final todos nos vamos a ir al cielo porque Dios es bien bueno. Mira, hay quienes quisieran que este pasaje no dijera esto y lo que ellos dicen es que no, es que está hablando de personas que no eran creyentes. A ver, primero, si no eran creyentes, ¿por qué el autor se incluye con ellos? Sí, ¿no? Y si no eran creyentes, ¿cómo se podían deslizar? Ya estaban bien deslizados. Sí, ¿no? Hermano, no puedo justificar algo que está ahí en la palabra de Dios y es que entonces la advertencia no sería tan seria. Y la advertencia es seria, el autor nos lo está haciendo ver. El peligro es real. El descuido puede llevarme al naufragio espiritual y puede llegar a ser tan grave que incluso, hermano, por el contexto mismo de la carta a los hebreos, puedo dejar de alcanzar la vida eterna. Mira, lee conmigo ahí en el capítulo 6, que hace una descripción todavía más amplia de esto que te estoy hablando, en el capítulo 6 a partir del versículo 4. De hecho, en los primeros versículos del 1 al 3 les está diciendo que ya ellos deberían haber dejado o ya deberían haber pasado el examen de los fundamentos doctrinales. Y luego les dice a partir del versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y luego da un ejemplo. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Primero lo que tienes que entender es que ahí se describe a un verdadero creyente. Todos esos detalles que se dicen, que déjame mencionarlos, que fueron iluminados, que gustaron del don celestial, que participaron del Espíritu Santo, que gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, está hablando de un verdadero creyente.
No está hablando de alguien que no tuvo realmente un encuentro con Cristo. La descripción no encajaría con ellos. Pero luego cuando algunas personas llegan al versículo 9 dicen, bueno, es que el versículo 9 uno tiene que entenderlo como si dijera, bueno, tenemos que hablarles así, aunque eso nunca sería posible. Sí, alguna gente quisiera que así fuera la interpretación. Es algo así como cuando uno le decía a los niños, cállate porque si no va a venir el cuco y te va a llevar. No, hermanos, perdería seriedad la advertencia, perdería seriedad la amonestación. Realmente lo que está diciendo el versículo 9, el escritor le está diciendo, pero a ustedes no tiene que sucederles eso. Yo estoy convencido, dice el escritor, que ustedes no tienen que llegar, no tienen por qué llegar a ese punto. Pero tengo que hablarles así porque esto que yo les estoy hablando es real, puede suceder, tengo que hablarles así. Entonces el autor de Hebreos no está bromeando, o sea, él está diciendo esto puede pasar, el peligro es real. Así que hermano, usted y yo tenemos que atender a todo esto que se nos ha sido enseñado. Usted, hermano, no puede dar por hecho que ya lo sabe todo. Usted tendría que seguir creciendo en la fe. Usted tendría que seguir sabiendo cosas de la misma palabra de Dios y usted cultivar su crecimiento espiritual no solo de manera personal, sino también congregándose, asistiendo a algún estudio bíblico, reuniéndose en alguna de nuestras organizaciones y aprendiendo de la palabra de Dios. Porque mire, hermano, luego hay gente que se confía mucho de predicadores que están en YouTube y debemos de tener mucho cuidado con algunos de esos predicadores porque están enseñando cosas que realmente no están en la Biblia. Usted debe ser advertido de algunas cosas que ellos han estado manejando como si fueran bíblicas cuando en realidad no lo son. Por ejemplo, hay un predicador que dice que el pecado original o el pecado de Adán y Eva fue no dar el diezmo. Y eso ya es ir demasiado lejos en cuanto al dinero. Es que no dieron el diezmo, por eso el Señor los castigó. Hermano, hasta una simple lectura nos hace saber que no tiene nada que ver el diezmo. Hay otro predicador que dice que olió la sangre de Cristo. Y es que, hermano, a veces uno no se da cuenta de lo que la gente está diciendo. Hay una persona, una mujer que dice que es profeta, que dice que ella también fue a Patmos y también fue arrebatada, como Juan. Y se le dijo cómo debería ser interpretado el Apocalipsis. Y entonces escribió un libro y tienes que comprar el libro. Pero ¿sabes que hay gente que lo cree? De hecho hay profetas, supuestos profetas, póngalo así, que están ofreciéndote que estés bajo su cobertura, si tienes un negocio, en tu trabajo, etcétera, que estés bajo su cobertura, solamente tienes que enviar una ofrenda. Entonces ellos van a estar orando por ti regularmente para que estés protegida, para que estés protegido, para que tu negocio prospere y en fin, ese tipo de cosas. Yo he escuchado eso en otra parte y no con cristianos. Si usted no lo sabía, eso también hacen los brujos. Algunos brujos ofrecen eso, protección. Pero hay gente que lo está creyendo. Hay gente que está quedándose fascinada por ese tipo de cosas. De hecho, cuando Pablo le escribe a los Gálatas, el problema de ellos es que están volviendo al judaísmo, es decir, están tratando de combinar el judaísmo con el cristianismo y diciendo que para ser salvos te tenías que circuncidar. Y Pablo les dice, no, la salvación tiene que ver exclusivamente con Jesucristo, no con la circuncisión. Y entonces Pablo utiliza una palabra y les dice, ¿quién nos fascinó? Y sabes que el término fascinó quiere decir hechizó. Es como si dijera Pablo, ¿quién los embrujó? O sea, ¿quién los hizo errar de una manera tan grande que ahora están creyendo este tipo de cosas? Y entonces, hermano, uno se da cuenta de la seriedad que es estudiar la Biblia, que usted se mantenga en la sana doctrina, que usted realmente esté continuamente leyendo la palabra de Dios, repito, y creciendo en el Señor. El peligro es real, yo se lo estoy diciendo. Y déjame decirte de una manera general que en la carta a los Hebreos se presenta muy claramente que una persona puede dejar de gozar de la vida eterna. Eso es mucho el énfasis del escritor de Hebreos. El escritor de Hebreos nos acaba de decir en el capítulo 2 que si no ponemos atención,
Si descuidamos la salvación, no vamos a escapar de las consecuencias de eso. Nos vamos a deslizar y eso va a traer consecuencias. De hecho, el apóstol Pablo nos habla en 1 Timoteo en el capítulo 1, versículos 19 y 20, y en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 17 y 18, y nos habla de dos personajes que se llaman Himeneo y Alejandro, o Himeneo y Fileto, y dice, los cuales se extraviaron de la fe. Dice, estos cuates ya andan predicando otra cosa, que la resurrección ya se efectuó. Y dice que ya naufragaron de la fe. Entonces, hermano, sí es posible extraviarse. Sí es posible perder el rumbo. Repito, cuando yo me descuido, cuando yo no tomo en serio esto, voy a terminar creyendo algo que no debería estar creyendo, y eso me aleja de Jesús y eso me aleja de la salvación que he recibido. Y ya leímos en el capítulo 6, en los versículos del 4 al 9, leímos ahí, y recayeron, y cuando dice recayeron, dice, se vuelven a involucrar en pecados. Déjame decirte, si alguien que recae se involucra otra vez en los mismos pecados y en otros nuevos, y se mantiene en esa vida de pecado, hermano, no se va a salvar. El apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10 dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los maledicientes, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los que andan en borracheras, dice, heredarán el reino de Dios. Y les dice, ustedes eran eso, ya no lo son, no lo vuelvan a hacer, porque si lo vuelven a hacer, no van a heredar el reino de los cielos. ¿Estás comprendiendo? Y en el capítulo 10 de Hebreos, abre ahí tu Biblia, quiero que leas ese pasaje conmigo. A partir del versículo 26 dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando de aquellos que, cuando dice que si pecáramos voluntariamente, está diciendo aquellos que voluntariamente, abiertamente deciden darle la espalda al Señor por su pecado. Una persona que voluntariamente dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero nada con Dios, yo ya no quiero nada con el Señor Jesucristo. Obviamente, para que esté diciendo eso es porque ya se ha ido deslizando poco a poco. Esto es la apostasía, aquel que abandona su fe. Entonces, hermano, por eso dice también la Escritura en otra parte, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino somos de los que permanecemos. Hermano, el punto no es discutir la cuestión teológica. Lo que yo quiero decirte, hermano, es que si pasa algo, si tú eres descuidado, si tú realmente no pones atención a las cosas, si tú, hermano, no oras, si tú no lees la Biblia, si tú, hermano, no eres un practicante activo de tu fe, si tú, hermano, no estás constantemente creciendo, créeme, en algún momento te vas a desviar y difícilmente vas a llegar a la presencia del Señor. Te vas a desviar del puerto. Por eso debes de poner atención. Por eso yo te dije hace unos momentos, la advertencia es seria, hermano. Tomemos en serio nuestra vida cristiana. Uno tiene que vivir en la dimensión de las cosas que la Escritura ha establecido. No se trata de volverse paranoico y decir, ay, me voy a perder. No, hermano, entiende, estamos hablando de alguien que se descuida, de alguien que poco a poco se ha ido deslizando, de alguien que está creyendo alguna cosa rara o se involucró en algún pecado. No, hermano, porque usted haya pecado anoche, hoy ya está perdido. No, hermano, todavía tiene oportunidad de arrepentirse, de venir delante de Dios. Hablamos de gente que se torna a un estilo de vida. Hablamos de gente que ya no quiere nada con el Señor. Hablamos de personas que rechazan esto. Entonces, hermano, el llamado es a no descuidar la preciosa salvación que tenemos en Jesucristo. Si usted y yo nos mantenemos creciendo en el Señor, si usted y yo, hermano, nos mantenemos guiados por el Espíritu Santo a través de su palabra, si usted y yo, hermano, nos mantenemos haciendo uso de todos los medios de gracia que la Escritura ha dejado a nuestro favor, como orar, leer la Biblia, congregarnos, etcétera, hermano, si nos mantenemos en eso, difícilmente nos vamos a extraviar. El día que descuidemos eso, nos estamos arriesgando demasiado. No se arriesgue. No lo haga.
manténgase donde está. Quédese, crezca, ame al Señor, conózcalo más y más, dedique tiempo a orar. Aquí tenemos reuniones de oración. Venga a su organización y gócese con sus hermanas, con sus hermanos en Cristo, con los muchachos, etcétera. Pero esté allí, manténgase allí para que usted no corra el riesgo de deslizarse. Ore al Señor diariamente, lea su Biblia diariamente, estúdiela, hermano. Manténgase siempre vigente en cuanto a las cosas de Dios. El llamado de esta mañana: seamos fieles, mantengámonos creciendo, mantengámonos, hermano, yendo hacia adelante en las cosas del Señor. ¿Quiere ponerse de pie, por favor? Vamos a orar. Padre celestial, ayúdanos, Dios, a no caer en el descuido de nuestra salvación, a no descuidar esto tan precioso y tan valioso que nos has dado, Señor, porque Jesucristo ha hecho un único y suficiente sacrificio. Y dice tu palabra, Señor, que no podremos ser tenidos por inocentes si pisoteamos la sangre de Jesucristo. Señor, todo lo que necesitamos hacer es poner más atención, ser más diligentes, poner más anhelo, más deseo a todo lo que se nos está enseñando, Dios, para que no nos deslicemos. Si nos mantenemos así, Señor, no tenemos nada de qué preocuparnos en cuanto a eso. No tenemos por qué temer no estar contigo. Estaremos contigo, Señor. Pero ayúdanos a entender lo que tú estás esperando de nosotros. Oh, te lo suplicamos, Señor. Estamos involucrados en esto todos, Dios. Desde los líderes de la iglesia, los pastores, todos, Señor, hasta el congregante que tiene poco tiempo viniendo, Señor. Haznos ver con claridad, Señor, que no se trata de tener temor, Señor, de perder la salvación. No, ese es el punto, Señor. Dios, más bien que atendamos a las cosas. Que el temor sea no ofenderte, que el temor sea no fallarte, que el temor sea, Señor, honrarte, pues dice tu palabra que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, te lo suplicamos. Estamos en tus manos en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra. Y ahora, Señor, que nos retiramos de este lugar, nos vamos confiados en ti. Y nos vamos, Señor, experimentando el desafío de buscar más y más y más tu rostro. Como dice el apóstol Pedro también, cuando hablaba de añadirle a la virtud fe, a la fe dominio propio, etcétera, Señor, él también llegó a decir: porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Gracias, Señor. Si nos mantenemos haciendo lo que tenemos que hacer, viviendo como tenemos que vivir, Señor, no tenemos nada que temer. Gracias, Padre. Que el amor tuyo, que la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu sean con cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Amén, Señor, y amén.